Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Vivas y junto a Luis Alejandra Castañeda vamos a presentar el primer parcial de biología celular de laboratorio. La primera pregunta decía que si le pasan un microscopio y solicitan que identifique la magnitud del campo visual cuando usa el objetivo 40x y 4x, entonces para determinar la magnitud basta con multiplicar la magnificación del objetivo, en este caso es 40x, por la magnificación del ocular que sería 10x. Eh, pues cabe resaltar que la magnificación del ocular pueden tener diferentes eh, pues, grado dependiendo del microscopio que se usa. Algunos tienen 10x, otros tienen 15 y otros tienen 20, entonces pues ahí ya dependerá, pero en este caso utilizamos 10x. Por lo tanto, tendríamos una magnificación total de 400x, lo que significa que vemos la muestra aumenta unas 400 veces. Por otro lado, la magnificación del objetivo de 4x lo veríamos aumentado unas 40 veces. Bueno, la segunda pregunta nos dice, luego le muestran dos organismos hallados como contaminantes en un medicamento que produce la empresa y se encuentran conservados en alcohol al 96%. El primero tiene una longitud de 683 micrómetros y el segundo, un poco más claro, tiene una longitud de 6,87 milímetros. ¿Qué equipo óptico solicitaría usted para observar estos organismos? Bueno, el equipo óptico a solicitar sería un microscopio convexo debido a que consta de varios lentes ópticos y el uso de la luz visible para aumentar la imagen de una muestra. Bueno, entonces dice que si usted le muestra una célula enfocada en un campo visual de 100 micrómetros y la célula cabe 4 veces en la zona ecuatorial y 6 veces en la zona vertical, calcule la dimensión de la célula observada, largo y ancho. Entonces, pues para determinar lo que hicimos fue dividir el campo visual que era de 1000 por la zona que necesitamos. En este caso por 4, que sacamos la zona ecuatorial, nos dio 250 micrómetros y para el largo, eh, ese 1000 lo dividimos entre 6 y nos dio 266 aproximadamente micrómetros. Bueno, la cuarta pregunta nos dice, en la segunda parte de la entrevista, uno de los entrevistadores le solicita a usted que le ayude a deducir matemáticamente cuál es el aumento del objetivo del microscopio que está usando. Si el aumento total es de 1600 micrómetros y el aumento ocular es de 0,010 milímetros. Entonces, para deducir esto matemáticamente, el objetivo se utiliza la fórmula que es el aumento ocular por el aumento objetivo es igual al aumento total. Necesitamos despejar el aumento objetivo, entonces pasamos aumento ocular a dividir. Se hace factor de conversión para pasar el valor del aumento total, que está en micrómetros, lo pasamos a milímetros para que quede en la misma unidad de medición que el aumento ocular, y esto da 1,6 milímetros. Dividimos 1,6 sobre 0,010 milímetros y eso nos da 160 milímetros. Entonces el aumento del objetivo es de 160 milímetros. Esa sería la deducción matemática. Luego dice que esta misma persona alardea de tener muy buena memoria y lo retó a usted para que le escriba cuál es el principal aporte de los científicos Robert Hooke y Antoine van Leeuwenhoek. Entonces, primero, Hooke dice pues, que fue el que descubrió la célula mediante un microscopio. Él vio láminas de corcho, o sea, vio células muertas. Y pues entonces él las asemejó a las celdas donde vivían los monjes y por eso las llamó células. Eh, por otro lado, Leeuwenhoek, pues no estaba como involucrado en este campo de la ciencia, pero el tipo era un comerciante y él fabricaba lentes. Entonces, pues, esto le permitió observar por primera vez las diferentes formas de vida en agua sucia y a estas formas de vida las llamó animáculos. Entonces, pues, este hizo el aporte y lo consideran por eso el padre de la microbiología. Además de eso, también descubrió los espermatozoides y ya. Bueno, la sexta
octava pregunta nos dice, posteriormente le pide que describa 3 diferencias comparativas entre las células animal y vegetal. La primera diferencia es que la célula vegetal tiene cloroplastos y pared celular y la célula animal no los tiene. La segunda diferencia es que los plasmodesmos están ausentes en la célula animal y presentes en la vegetal. Y la tercera diferencia es que la célula animal tiene centriolos y la célula vegetal no los tiene. Bueno, luego dice que esta persona quiere saber cómo es posible que una célula pueda interactuar con su medio ambiente para ingresar alimento al interior de la célula y cómo puede eliminar sus desechos metabólicos. Le pide que ayude con figuras gráficas para explicar. Entonces, la célula posee varios mecanismos por los cuales las sustancias o las moléculas que necesitan entran a su interior. Ese transporte puede ser de dos tipos, el activo y el pasivo. En el activo las sustancias pasan en contra del gradiente, o sea, de menor concentración a mayor concentración. Por lo que es necesaria la energía para llevar a cabo este proceso, pues como lo vemos aquí, pues aquí requiere de ATP. Y este proceso lo genera una proteína transportadora en este tipo de transportes. Regularmente pasan iones. En este caso tenemos una bomba. Bueno, y por otro lado, el transporte pasivo tiene varios tipos, pero ninguno requiere de gasto energético. Transporte pasivo. Pues este tiene dos. Por medio de la difusión simple, pasan moléculas polares y algunas sin cargas que tienen el tamaño necesario para atravesar la membrana, como aquí, que no necesitan ninguna otra proteína transportadora ni nada, sino que pasa a través de la membrana. Y la difusión facilitada, que ya sería esta de aquí, pasan moléculas apolares a través de proteínas transportadoras o de canal. Las proteínas de canal generalmente permiten el paso de iones con tamaño y cargas adecuados y estos se abren por ligandos o por cambios de voltaje. También por permeasas que sufren un cambio conformacional con moléculas específicas. También la célula hace que entren sustancias por medio de endocitosis, donde la célula engloba cierta sustancia engloba cierta sustancia que necesita y la introduce dentro de la célula pues para aprovecharla. Y la exocitosis, que ya sería esta de acá, ese es el proceso que consume energía y en el cual la célula dirige el contenido de sus vesículas excretoras hacia el exterior de la célula mediante una fusión de la membrana. Bueno, la octava pregunta nos dice, la persona en un receso de la entrevista le confiesa que cuando estaba en la universidad nunca entendió por qué si un eritrocito se puede hinchar, drenar o plasmolizarse en una solución salina dada cuando se coloca en una solución salina o suero fisiológico, de las que se inyectan las personas que están deshidratadas en la vena del brazo. No le sucede nada al eritrocito. ¿Usted podría explicar su duda? Bueno, esto se debe a que el suero tiene la misma concentración salina que un eritrocito en la sangre, que esta equivale a 0.9%, siendo esto un medio isotónico, lo que significa que la concentración del soluto es igual por dentro y por fuera de la célula. Es por esto que al eritrocito no le sucede nada. Bueno, la novena pregunta dice, la niña quiere saber si el virus del dengue se transmite igual que el virus del COVID-19. Estos virus tienen diferentes mecanismos de transmisión, dado que el virus del dengue es un arbovirus que se transmite por medio de un insecto, en este caso sería un zancudo, y el COVID-19 se transmite por medio de gotas de fluidos nasales o bucales. Bueno, Luego dice que ella vio que existe una técnica llamada inmunofluorescencia, pero no entendió bien cuáles son los componentes y cómo interactúan.
Usted podría explicarle, los niños se entienden mejor con dibujos. Listo, pues aquí tenemos un dibujo de la inmunofluorescencia directa y la indirecta. Entonces la inmunofluorescencia es un conjunto de técnicas donde se marca una sustancia con un anticuerpo fluorescente. Esos anticuerpos generalmente se crean introduciendo una porción de la molécula en un caballo o un conejo para que se produzcan los anticuerpos requeridos. Entonces, tenemos la directa y la indirecta. Y la directa es cuando a la molécula que buscamos se le une un anticuerpo que es fluorescente. O sea, se une la molécula, eh, el anticuerpo se une directamente a la molécula. Mientras que la indirecta, cuando un anticuerpo secundario se une al anticuerpo primario, o sea, que ya se había unido al antígeno, y pues de esta forma, esta molécula da que tiene la tinción. Y pues eso tiene ciertas ventajas y desventajas. En ese caso, la directa es mucho más rápida, es menos sensible a interferencias causadas por la reactividad cruzada de los anticuerpos y es menos sensible a reacciones no específicas que aumentan el ruido de la imagen. Y la indirecta es mucho más flexible y permite apreciar cómo distintos anticuerpos primarios se unen a varios secundarios, lo que hace que esta técnica sea mucho más sencilla. Esta, esta reúne varias preguntas del, del parcial. Bueno, la pregunta 11 dice que otro aspecto que no entendió es por qué esta técnica es tan precisa a diferencia de una tinción con un colorante como azul de metileno, que le puede dar un ejemplo. Entonces, esto lo podemos explicar porque el azul de metileno es poco preciso, ya que tiene una carga positiva y usualmente suele unirse a moléculas con carga opuesta. Regularmente es usado para teñir los núcleos de la célula, ya que los fosfatos dan carga negativa al ADN. En el caso de la inmunofluorescencia es mucho más precisa, ya que el anticuerpo busca exactamente la molécula que deseamos. Bueno, luego decía que explicara esta imagen pues a la niña. Entonces decía que pues en este momento se puede observar un poco de progreso en la inhibición de la propagación viral en el día 5 del ensayo con la línea celular del riñón, pues en este caso la Vero, aquí, en el día 5. Poco progreso porque pues aquí mostraba la tinción pues de lo que es la cubierta viral, entonces pues ahí, aquí se ve muchísimo más presencia. Mientras que con el dasatinib, el día 4 ya se mostraba gran avance. En el día 4, esos son los núcleos y se puede apreciar que pues en comparación con este de acá, pues se ve que tiene mucha menos presencia del virus. Entonces inhibía mucho más la propagación. Bueno, en el experimento con línea celular de las glándulas salivares del mosquito, el día 4, 5 y 6. Entonces, pues con DMSO, estas células pues mostraron un poquito de mejoras en el día 4 y en el día 5, pero en el día 6 desmejoró considerablemente. O sea, se ve mucho más la presencia de la cubierta viral. Mientras que con las células tratadas con dasatinib, aquí se mantuvo constante, casi que tenía como la misma proporción del virus. Y pues también hacía la pregunta de por qué se utilizaba DAPI y por qué se utilizaba FITC. Entonces, pues se usa DAPI porque es un marcador fluorescente que se une fuertemente a las regiones enriquecidas de adenina y timina en las secuencias del ADN. En ese caso era el de color azul. Y el FITC porque forma una unión covalente con grupos aminos libres de los anticuerpos. Entonces, pues eran los anticuerpos que se unían a esta cubierta viral. Pues por eso se teñían de color verde. En esta otra, la interpretación de los resultados que adiciona el fármaco es cuando se agrega una concentración cuando se agrega esta concentración en las tres líneas celulares, pues se ve que a medida que se aumenta la concentración del medicamento, en este caso pues el dasatinib,
disminuía mucho la infección. Pues en este caso, en humanos, las- eh, se veía como poca la mejora, pero pues en las otras dos tipos de célula que se utilizó sí mejoró. Bueno, entonces también nos preguntaban, nos pedían que hiciéramos una tabla de comparación y ejemplos entre asepsia con limpieza y asepsia con esterilización. Entonces, la comparación de asepsia con limpieza es que la limpieza es solo retirar el polvo o suciedad y la asepsia se usa para disminuir la cantidad de microorganismos en una superficie. Un ejemplo de estos dos es cuando pasamos un trapo seco para quitar el polvo, esta sería para limpieza, y cuando limpiamos con jabón o desinfectante, el baño es asepsia. Y en el caso de asepsia con esterilización, la asepsia se usa para disminuir la cantidad de microorganismos, mientras que la esterilización se usa para acabar con toda la vida o virus. Un ejemplo de estas dos podría ser cuando lavamos las manos con jabón y desinfectante, estamos disminuyendo la cantidad de microorganismos. Ese sería un caso de asepsia. Y cuando metemos frijoles en la pitadora, la presión y la temperatura acaban con cualquier forma de vida o virus en este caso. Esa sería la esterilización. Bueno, y la última pregunta nos decían que especificáramos las características y técnicas de los siguientes equipos de laboratorio. Entonces, la cabina de flujo laminar horizontal, en esta cabina ofrece protección al producto, pero no ofrece protección al operario. Pero está diseñada para el uso de contaminantes, por eso está diseñada para el uso de contaminantes no peligrosos. Su filtro recoge partículas de 0,1 a 0,3 micras, pero el aire filtrado es expulsado por la parte frontal del equipo donde se encuentra el operador. Es por eso que no protege al operador y se puede utilizar para analizar plasmas ricos en plaquetas y factores de crecimiento. Creemos que esta cabina se utiliza en asepsia. El autoclave de piso es un producto de esterilización a vapor muy seguro para el que lo esté manejando y es adecuado para la esterilización de instrumentos, paño y cristalería. Pues como ya dije, este equipo es utilizado para la esterilización y la cabina de bioseguridad tipo 2, esta cabina proporciona total seguridad tanto al producto como al operador y además al medio ambiente, debido a que su filtro recoge partículas de 0,3 micras. Este se puede utilizar para la manipulación de microorganismos, bacterias, hongos, virus y parásitos de grupos de riesgo 1, 2 y 3. Y creemos que este equipo es utilizado para la esterilización. Y ya, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Bueno.